tal? Buenas tardes. Hola Valeria. Hola Valeria. Evelyn. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás? Hay que pedir que... Ahora vamos a estar grabando. ¿Cómo andás? Ah, Valeria no es Valeria, Mauricio. ¿Cómo andás, Mauricio? ¿Bien? Hoy no empecé en medicina, por eso que estoy recontra justa de tiempo, de antes. Lo que pasa es que no me habían habilitado el aula, así que estaba esperando más temprano. Pero ustedes siempre espérenme por las dudas que llegue tarde. Pero mejor hacer la reunión acá y no en un aula de derecho, que por ahí tengo dificultades para conectarme. Bueno. Se puso lindo el día al final. Sí, está hermoso. Hola, ¿qué tal? Salió el sol, todo. Hoy estaba feo, pero pesado, pero ahora se puso hermoso. Si quieren, ya son casi -10, si quieren podemos ir conversando sobre algunas dudas y dificultades que vayan teniendo, y después los que se van uniendo, después les tomo la lista, más o menos a mitad de la cursada, como a mitad de la clase, como para que estén, porque ves que se van... Se van agregando. Sí. ¿Qué tal? Hola, Constanza, Lucía, Virginia, ¿cómo andan? Está buenísima la instancia de repaso. Yo digo, hay cosas de la pandemia que vinieron bien. En parte la organización de cómo está toda la materia, ¿no es cierto? Y por otro lado, los repasos de los viernes, que antes no tenían. Es una instancia más que en la cual pueden presentar, y los videos que están grabados, que están buenísimos, ¿no? De todas las clases. Eso está bárbaro. Los materiales que fuimos agregando, está todos los temas prácticamente agregados, ¿no? Así que bueno, hay cosas de la pandemia que hay que aprovecharlas, sacar lo positivo, ¿no? Claro. Completó la parte de presencialidad, porque antes en la clase presencial yo me acuerdo que yo doy clase en la enfermería y se quejaban, yo digo, ustedes no saben que en época normal, no tenían la posibilidad de grabar y todo esto, ¿no es cierto? Ahora tenemos la posibilidad de grabar, tienen la posibilidad y tienen además la instancia presencial. O sea, estaba siempre el que llevaba el grabador, siempre había alguien que llevaba el grabador, eso obvio. Bueno, ¿cómo les fue esta semana? Cuéntenme un poco mientras van ingresando el resto y después les tomo lista. ¿Cómo van llevando la materia? ¿Cómo van las dudas? ¿Van en aumento? ¿Van en disminución? Cuéntenme un poquito, a ver cómo lo están llevando, cómo se están sintiendo. A mí me resulta por ahí muy difícil relacionar todos los artículos. Hablo de un artículo y se habla de una batería de artículos y por ahí algunas cosas me quedan colgadas. Mirá, en la primera parte sucede en las clases presenciales también, porque las primeras clases son muy generales, la primera parte. Entonces, ¿qué te pasa? Que vos tenés que ir para explicar sindicatura, tenés que explicar un montón de artículos y algún montón de temas de distintas partes de la ley, distintos institutos dentro de la propia ley, para decirte un ejemplo. Entonces, la parte general tiene eso, que uno todavía está como perdido, porque te hablamos de quiebra, de concurso preventivo, es como que te pasa eso en la experiencia personal que tengo, es que bueno, que
Es normal eso que ocurra, que te sentís un poco perdido. Por eso está bueno lo de la línea de tiempo que tienen, que también lo tuvieron como trabajo práctico, y esa, dividir, saber bien, bueno, cómo se estructura el proceso concursal, ¿bien? Y dentro de cómo se estructura el proceso concursal, un poco ayudando a estudiar, ¿te acordás, Constanza, que la semana pasada estuvimos dando alguna ayuda bueno, cómo encarar esto, ¿no? Porque también de eso se trata la clase, el repaso, de por ahí darles una mano, de decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Que es que antes no lo teníamos, lo que les decía yo, ¿cómo podemos hacer para estudiar mejor esto? Que nos está resultando complejo porque son demasiados institutos, va de acá para allá, una clase te norma 500 normas de la ley, ¿no es cierto? Entonces, bueno, primero lo que haría yo es esa misma línea de tiempo que tienen en el material de Virginia, también yo lo tengo, hay un PowerPoint que es de Virginia, que es muy parecido a uno mío, que yo tengo, los míos son más esquemáticos. Yo me los haría es decir, me haría una línea de tiempo a mano, manual, no con computadora, a mano. Vas, Luis, agarrás, te haces la línea de tiempo a mano, te la haces a tu manera, ahora Luciana, Estefano, que van llegando, te la haces vos a tu manera, es decir, agarrás, pegás los papeles si podés, ¿viste? Y te la haces a mano, siguiendo la que está en el PowerPoint, o en el PDF, pero te la haces a mano con tus anotaciones y con la ley al lado, ¿está claro? Entonces, te vas ubicando los plazos procesales, en cuándo comienza el concurso, los distintos momentos que son importantes, demanda, sentencia, publicidad, ¿está? Entonces, y cada uno de los plazos, te vas haciendo tu propio esquema, pero al hacerlo a mano, ¿qué haces con eso? Recuperar lo que ya está escrito. Y además seguramente les agregás cosas de la ley. Y cuando van cada tema, se van a dar a medida que van pasando los temas, lo que podés es ir agregando cosas que te resultan importantes, esto en cuanto a los aspectos procesales que estoy diciendo, y un poco para ubicar los distintos temas. Pero a mano creo que te va a ayudar, me parece, un poco a ubicarte, porque vos misma vas como a repasar el esquema y a tu manera, la forma, ¿no? Eso me parece que los va a ayudar mucho. Como para, desde el punto de vista procesal, ubicarte, ¿no? En distintos tiempos que después nosotros vamos a hablar en los distintos institutos y vamos a decir esto es esto, es esto, es esto, y entonces vamos vinculando, y ahí estamos, bueno. Y después también las distintas etapas, que según la cátedra se divide, digo, porque hay otras clasificaciones de las etapas del concurso, entonces nosotros seguimos, obviamente, la que sigue la cátedra. Entonces, también está bueno hacértelo a mano esas etapas, ¿entendés? Al marco, o las tenés impresas, también las podés tener impresas, esa es otra opción. Tratar de tener archivo papel y escribir arriba de eso las cosas más importantes para empezar a ubicarte, porque si no, ¿qué te pasa? En esta primera etapa uno está desubicado, ¿está? Entonces, es eso que vos me decís, que te sentís perdido, porque claro, todavía no tenés toda la ley leída, se te nota la cara de cansado, bueno, entonces, bueno, te pasa eso, que te sentís un poco desubicado al principio. Entonces, aunque leas las cosas en tiempo y forma, ¿qué te pasa? Que te falta la relación que te la damos nosotros en las clases, ¿entendés? Bien, sí, sí. Escuchar lo máximo que puedan los videos, ¿está? En espacios saludables, como digo yo, amigables. No se pongan todo el día en la computadora porque hace mal. Por ahí llévense el celular cuando tienen wifi en algún lugar, al café con un auricular, qué sé yo. Salgan y eso nos va a ayudar también a hacerles más llevadero, salir un poco de la computadora, para los que no tienen la posibilidad de imprimir, ¿no? Entonces, bueno, esas son ayudas como para tratar de... Desde lo procesal, esto nos va a ayudar. Dividir las etapas, escribir de nuevo toda la línea de tiempo, ¿bien? Y un poco lo que está hoy en uno de los puntos, es decir, bueno, hacer como un cuadro, bueno,
hacerlo, por más que esté en el PowerPoint, bueno, de la demanda, ¿qué efectos surgen? O a partir de la demanda, ¿qué efectos comienzan con la demanda de concurso preventivo? ¡Tac! Te haces como una llave, ¿bien? ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, lo mismo que está en el PowerPoint de la demanda, bueno, a diferencia de lo que ocurre en la quiebra, la demanda concursal tiene importantes efectos que surgen a partir de su presentación. Entonces, bueno, ¿cuáles son? ¿Quieren que los repasemos así, tipo ping-pong? ¿Cuáles son los efectos de la demanda? Después vamos a las dudas. ¿Cuáles son los efectos de la demanda concursal? A ver, cuéntenme. Así yo también testeo, a ver si están entendiendo. Que comienzan con la demanda concursal. Tienen todo el material recontra, tienen dos clases, tienen clases desgrabadas, los materiales son recontra, súper completos, tienen detalle de absolutamente todos los temas, no van a tener dificultad para leer. A ver, cuéntenme los efectos de la demanda. De la presentación, Claro, el primero era la perdóname, división en... Luciana, te corrijo. En realidad, si bien la ley habla de presentación o pedido, es una verdadera demanda. Ah, bien. Entonces, te corrijo, no para criticar. Sí, para saber. Claro, ¿no? Si bien la ley habla de presentación o petición, esto que está criticado por Mafia en el sentido de lo que establece la ley, es una verdadera demanda en que además de los requisitos del artículo 11 y 12, tiene que cumplir los requisitos del 330. ¿Está? Bien. Por eso hablamos de demanda, porque en realidad, por más que la ley habla de presentación, y desde su fecha de presentación va a tener importantes efectos, importantísimos efectos. ¿Bien? ¿Cuáles son esos efectos? El primero es que divide los acreedores concursales y postconcursales. Sí, es un efecto importante, pero ¿podemos decir que había otros efectos? Yendo de esto, ¿y qué tiene que ver? O sea, ¿qué hace que un acreedor sea concursal y qué hace que un acreedor sea postconcursal? Y los acreedores van a poder presentarse después en el concurso, y los que son postconcursales ya no. No, sí se van a poder presentar. ¿Cómo? Los postconcursales, No produce efecto respecto de los concursales. Respecto de los concursales, pero ¿y cuáles son los concursales? todos los que tienen obligación de título causa anterior a la presentación de la demanda. De nuevo volvemos. Que tienen de causa o título anterior a la presentación. ¿Bien? ¿Ah? De causa o título anterior a la presentación. Esos son a quienes les afecta el concurso preventivo. ¿Está? Bien. Concursales no. Quiere decir que, o sea, tienen las acciones individuales y depende si sean los privilegiados o no, ellos pueden, ¿entienden? ¿Sí? ¿Bien? ¿Ok? Bueno, ese es un efecto. Pero hay otros efectos que podría yo decir que son muy relevantes. Esto tiene que ver en la clasificación, si podría llegar a ser relevante también. ¿Qué otros efectos? A ver, Juan, Luis. El artículo 19 dice, no se suspenden los intereses. No, se suspenden los intereses. Se suspenden los intereses en los créditos laborales y con derechos reales. Yo ahí me quedó una duda. No, vamos a tratar de aclarar, porque si no estamos, por más que lo estén leyendo, el principio de la suspensión, desde la demanda, para todos los créditos y para todos los intereses, principio general. Ese principio tiene dos excepciones. ¿Bien? ¿Cuáles son las excepciones que dijiste recién? Los créditos con garantía real y los créditos laborales. Bien. Esas son las dos excepciones. ¿Cuál es tu duda? Mi duda es, cuando habla el artículo 19, dice, la presentación del concurso produce la suspensión de los intereses que devengan de todo crédito de causa o título anterior a ella. Sí. Y en este caso, los intereses, ¿cuándo se van a reanudar nuevamente esos intereses si existieran? Cuando hablas en este caso, ¿a qué te refieres? Acá dice se suspenden. ¿Hasta cuándo? Esa es mi pregunta. Bueno, está buena la pregunta, está buena. Eso hace que tengamos que ir a otras normas, que es lo que a vos te complica, pero bueno, está buena la pregunta.
y la voy a contestar. Bueno, gracias. Exacto. Todos los intereses que se suspenden, que son la regla, salvo la excepción de los acreedores con garantía real y de los créditos laborales, que luego los voy a tratar aparte, ¿bien? Sí. Porque a ellos no se les suspenden los intereses, ¿está? ¿Bien? Los compensatorios, ¿no? Serían para los créditos con garantía real, no lo dice en forma expresa la ley, pero bueno. Entonces, ahora, para la pregunta de Luis es, se suspenden, bueno, ¿cuándo se reanudan? En realidad, de acuerdo a lo pactado en el acuerdo, es decir, de acuerdo a lo que, valga la redundancia, de conformidad a lo que pacte los acreedores con el deudor, en el acuerdo que luego se homologue, determinarán la reanudación o no de intereses, ¿está? O la aplicación de ¿está? Determinados intereses, ¿bien? Para ellos, ¿bien? Diferente el caso de la quiebra, si el concurso preventivo fracasa y deviene en quiebra indirecta, en cualquiera de los supuestos de quiebra indirecta, entonces ahí en la quiebra, si concluye la quiebra por pago total, ahí los intereses suspendidos son, una vez que hay remanentes, son aplicados para esos intereses suspendidos. Pero esto es otra cosa que te va a enroscar. Yo ahora, sencillo, ahora es que no se frustre el concurso preventivo. O sea, la hipótesis más sencilla en la cual el concurso preventivo llegó a una homologación, ¿bien? Del acuerdo, y entonces, con una sentencia judicial, y entonces los intereses serán los convenidos entre acreedores y deudores en ese acuerdo, ¿bien? ¿Está? O sea, profe, a ver si entendí. Se van a pagar los intereses devengados antes de la presentación. Depende, los anteriores sí. Para remanentes los posteriores. Pero, no, ya sé, pero a lo mejor en el acuerdo se puede pactar, ¿entendés? Depende de lo que pacte el acreedor con el deudor, no es que se reanuda indefectiblemente, ¿me explico? Sino que dependerá, la respuesta correcta es que con relación a cualquier cosa que pacten acreedor y deudor, ¿bien? Sí. Dependerá de lo que establezcan en el acuerdo, o que se hubiera luego homologado, ¿está? ¿Bien? Sí. ¿Ahora sí? Sí. A lo pactado, perfecto. Gracias. Entonces, con relación a los que no se suspenden, que son los de créditos con garantía real y los laborales, esos siguen corriendo, ¿está? Ahora, usted me va a decir, y bueno, ¿y de qué cómo se cobran? Bueno, ustedes saben que los créditos con garantía real no tienen necesidad, o sea, primero, si hubieran iniciado una ejecución individual o la continúan con solo el pedido de verificación presentado ante el síndico, ya quedan habilitados para iniciar o continuar las ejecuciones hipotecarias o prendarias, por ejemplo. Y ahí se cobran, con el resultado de la venta, la subasta de esa ejecución hipotecaria o prendaria. ¿Está claro? Y si no alcanza, por ejemplo, la venta del auto o de la casa, el producido, perdón, de la venta de la casa o del auto, crédito hipotecario o prendario, se extinguen porque no cobran más. Es decir, cobran hasta el límite, por eso esa frase de la ley que por ahí te puedo confundir, hasta el límite del producido del bien grabado. Es decir, como ellos tienen habilitada la posibilidad de iniciar o continuar las ejecuciones hipotecarias o prendarias, y inclusive en el concurso preventivo no se ejerce, siguen ante el juez natural, no es ejercido por atracción, ¿entienden? Entonces, ellos se cobran por esos intereses que no fueron suspendidos y que siguen corriendo, pero hasta el límite de lo que alcanza el producido de la del bien hipotecado. De la prenda de la hipoteca. Claro, exactamente. O sea, ellos tienen su juicio universal aparte. No es universal. No es universal. Ellos tienen una ejecución aparte en el concurso. Individual. Una acción individual. Una acción individual,
pero para poder iniciarlo o continuarla necesitan presentar el pedido de verificación, o bien tempestivo ante el síndico, Está bien. ¿tá? Necesitan ese pedido de verificación. Solamente el pedido. Bien. ¿Tá? Entonces, una vez presentado el pedido de verificación, tienen habilitada la posibilidad de iniciar o continuar las ejecuciones hipotecarias o prendarias. Entonces, en esa ejecución hipotecaria o prendaria, que no necesita, que no tienen que, no tienen que ir ante el juez de concurso, porque el juzgado de concurso no ejerce fuero de atracción, por expresa disposición del 21, ¿tá? Entonces, ellos pueden llegar al remate ahí, de la casa hipotecada o del auto prendado, ¿me explico? En esas ejecuciones hipotecarias o prendarias. Y los intereses que seguían corriendo, que no se fueron suspendidos, se cobran hasta el límite de lo que alcance el producido de la casa o del auto. ¿Entienden? Y con el resto se extinguen. ¿No alcanza? No alcanza. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ahora sí. Mauricio, veo que bien. Luciana. Bien, justo abrí el Power de los efectos porque teníamos bastantes menos, me parece. Cuando me preguntó. No, está bien, teníamos eso de la clase. No, pero cuando parece. me dijo, el primero, por ejemplo, acá dice prevalecencia concursal preventiva y nosotros no lo habíamos anotado, yo por lo menos no lo había anotado en la Sí, clase. lo anotamos como el punto número 3 en la clase. Es muy importante el efecto de la prevalecencia concursal preventiva. Re importante. Lo vimos la clase pasada, porque Sí. lo dijimos, porque Sí, alguien concurso. no me acuerdo. Porque yo les pregunté si había un plazo hasta cuál, por ejemplo, la ley 11.719 derogada, revieja, la llamada Ley Castillo, vos te tenías que presentar en concurso preventivo una vez conocido el estado de cesación de pagos o dentro de los 3 días de conocimiento. Y si no, te lo rechazaban. Se llamaba convocatoria de acreedores en esa época. Ahora no hay plazo. El plazo es lo que analizamos detenidamente la semana pasada. ¿Recuerdan? Para no perder tiempo. ¿Bien? ¿Sí? La prevalecencia concursal preventiva, que la demanda prevalece sobre los pedidos de quiebra pendiente mientras no sea declarada la quiebra, ese es un efecto fundamental de la demanda, que ya lo tratamos la semana pasada. ¿Recuerdan? Sí, sí. Sí, sí. Bien, ¿qué más? ¿Qué otros efectos de la demanda? Las ratificaciones de personas jurídicas privadas, dice. A ver, vamos a ser más técnicos cuando contestamos, pero no porque yo te estoy evaluando, sino porque es una manera también de aprender. Fíjate que vos tenés el artículo de la ley ahí, abierto, vamos a abrir la ley. Lo que tenés que ratificar es ¿qué? El artículo 6 y 7 habla de eso. Y bueno, pero ¿qué tenés que ratificar por el órgano de gobierno? En los 30 días desde la presentación. En la caso de las personas, existencia ideal. Que lo puede presentar previa resolución del órgano de administración. Ustedes saben, la demanda se puede presentar, pero debe ser ratificada. ¿Qué? ¿Qué debe ser ratificada? La solicitud de pedido de concurso preventivo. No. Es más técnico, está relacionado, por supuesto, pero es más técnico. Si quieren ponerse, les agradezco. Les voy a tomar lista mientras tanto, mientras ustedes van... Ahí, lo dice la ley, no estoy preguntando nada raro. A ver, quienes están es Genoso. Sí, espera que pues te veo ahí para ver, presente. Después está Constanza Picone. Después está Estefano Batista. Después está Chuburu Ignacio. Vayan pensando esto que les acabo de preguntar, ¿eh? Después está... Profe, perdón, ¿cuál fue la pregunta? Que justo se me salió el Zoom. La pregunta es, ¿qué deben
ratificar dentro del plazo de 30 días de la demanda de concurso preventivo las personas de existencia ideal por medio de la decisión del órgano de gobierno, ejemplo, asamblea si es una SA. Ah, ¿Qué? bien. ¿Está? Claro. Ah, Continuar con el trámite, dice. Exactamente. Sean precisos, no de memoria, porque para los otros dos casos, lo que hay que ratificar, ¿qué es? Es otro término lo que utilizan. A ver. ¿Qué más? ¿Y? ¿Qué pasa? En la de los herederos te dice que la petición debe ser ratificada por los demás herederos. La solicitud de representación legal. Sí, pero ¿qué tienen? Lo que deben ratificar, ¿qué es? En ese caso. La representación La legal. de los representación incapaces. legal. Sí, pero dice un término en la ley que no es lo mismo que la decisión de continuar el trámite de hoy. Es la ley, no les estoy preguntando nada de doctrina, nada de espacio, ¿sí? Debe ser ratificada por el juez. No, por el juez no. En los casos de incapaces. Ah, bueno, no, sí, ya sé, pero en el caso bueno, en realidad acá serían personas, bueno, con capacidad restringida o ustedes saben que cambió el paradigma, ¿no? Entonces hay que, pero mi pregunta es, ¿qué es lo que tienen que ratificar? ¿Está bien que debe ser por el juez? ¿Está bien? En el caso de los herederos, por la totalidad de los herederos, ¿bien? ¿Está? ¿Quiénes? Está bien lo que contestaron, ¿está? Ahora falta decir qué deben ratificar. La solicitud. No es la decisión de continuar el trámite, lo dice la ley. En forma expresa. Vamos, ¿cuántos estudiantes hay en este momento? 10. Y ninguno lo sacó, es una pavada más grande de una casa que estoy pidiendo. La profe, ¿te solicitud. referís a que eso debe haber surgido de alguna asamblea? O de, digamos, de la decisión. Es más fácil todavía lo que te estoy preguntando. Mucho más. ¿Ratificar la presentación? ¿Cómo? ¿Ratificar la presentación? A ver, ¿qué dice el 6, 7 y el 8? Fíjate. 6, 7 y 8. Dice, la solicitud debe ser efectuada por representantes de la falta, y después dice, y dice que, y ratificada la presentación, lo que hay que ratificar es la demanda. Es más sencillo de lo que yo les decía. Ahora, ¿quién? Lo dijeron todos correcto. ¿Quién es el que debe ratificar? ¿Entendés? ¿Qué se necesita? No es que el juez tiene que ratificar, sino que tiene una sentencia de ratificación del juez, en el caso de los incapaces, o la decisión de continuar el trámite por la totalidad de los herederos, en otro caso, ¿bien? ¿Sí? Pero en la práctica, ¿cómo se efectiviza eso? Hay que iniciar la sucesión. Le hago una pregunta, porque hay una compañera le dijo... Obtener la declaración de herederos, ahí voy. Y después de obtener la declaración de herederos, ¿bien? Ahí, recién, ¿ah? Sí, ¿qué me decías? Que una compañera había hecho la solicitud. La solicitud y la presentación bueno, no serían... capaz que no no, pues yo digo, ¿no serían como sinónimos? Sí, en este caso sí. Alguien había dicho como solicitud. Si bien es una demanda, perdón, si bien es una demanda, y no una mera solicitud, una petición, una presentación, como dice el juez, como dice la ley, es una verdadera demanda, la del concurso preventivo,
no es una solicitud, una mera solicitud, una presentación, porque si no, no tendría que tener todos esos requisitos que tiene, que vimos, ¿entienden? ¿Sí? ¿Está claro? Ahora sí. ¿Sí? Bueno, sigamos adelante. ¿Qué otro efecto importante de la demanda, si es que tienen alguno? A ver. La La prórroga. prórroga. Yo había notado la prescripción de la solicitud de verificación. ¿Cómo es esto? A ver, Mauricio, explícanos. Creo que había 2 años para la interposición de la demanda y tenía 2 excepciones, No, pero no. Estamos mezclando temas, un poco lo que hablaba hoy Luis. bueno, Vamos a volver de nuevo. Luciana, lo hablamos la semana pasada, creo, ¿no? Algo de esto, de la prescripción. Esos 2 años, a ver. Que tiene el nosotros- acreedor para presentarse a verificar a partir de la presentación de de la interposición de demanda. la demanda. Claro, ahí está. No es para la presentación de la demanda los 2 años, sino porque Ah. sabemos, ¿entendés? Sino es para presentarse a verificar. A verificar, 2 años. A Ah, verificar. A verificar tardíamente, que el plazo sea menor. 2 años. Porque vos para verificar tempestivamente tenés que hacerlo dentro del plazo ante el síndico, ¿está claro? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Por eso les digo que es fundamental para ustedes hacerse una línea de tiempo, porque estas son todas preguntas procesales. Entonces, la mejor manera de estudiar, porque yo entiendo, ojo, yo entiendo porque a mí me pasa, estoy estudiando mucho y me pasa que estoy con la computadora y por más que sea re claro el material de PDF, llega un momento que no lo fijo yo. Me gasto una fortuna en impresión y es la única manera que puedo leer todo y retener, inclusive para dar la clase. Tengo que leer de archivo papel, clases de otras materias, me quiero decir que no sean para concursar, lo tengo que escribir, que ya la doy hace 1000 años, que escribirlo en un papel, para poder acordarme después. Porque si no, ¿qué pasa con la computadora? Está clarísimo el material, porque yo lo vi y está súper claro, pero a uno le cuesta fijarlo, ¿bien? ¿Sí? Entonces lo mejor les aconsejo que traten de, si no tienen la posibilidad de fotocopiarlo, porque es caro hoy fotocopiarlo, qué sé yo, hacerse un apunte ustedes, pero en forma de cuadro, no así todo corrido, ¿está? Forma de cuadro. ¿Sí? Porque esto es una cosa muy importante, ¿sí? Y hablamos algo el año pasado, lo hablamos la semana pasada con motivo de la pregunta de Luciana, si no me equivoco, Luciana, lo hablamos ya el tema, Mauricio, así que vos estabas, evidentemente no te quedó bien, no lo explicamos bien, puede ocurrir también. Así que está bueno eso, reforzar estos conceptos de prescripción. ¿Está bien? Está en el 56, en el artículo 56 este tema, ¿bien? bien. El plazo sea menor, tiene 2 años desde la demanda, ¿bien? ¿Sí? ¿Está? Para la verificación tardía, ¿bien? Porque la tempestiva la tenés que presentar dentro del plazo de verificación, si no sos un tardío, un dormido, llegás tarde, tenés que meterlo por incidente ante el juez y pagar las costas. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Bien? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Algún otro efecto de la demanda? Y los tienen todos. ¿Pusiste el domicilio procesal? O sea que el concursado ya fija el domicilio procesal. La tiene que hacer en la demanda, pero a partir de ahí, ¿qué pasa? Todas las notificaciones se le van a notificar por nota y tiene que presentarse, continuamente tiene que estar, salvo las que sean por cédula, el resto son por nota, así que fíjense, Sí. ¿no? El efecto ese de la notificación personal. Notificación. La prevalencia concursal preventiva, la prevalencia Esa concursal preventiva. ya la analizamos hoy detenidamente, es un efecto muy importante, Batista. Lo hablamos hoy rápidamente y lo hablamos mucho la semana pasada también. ¿Ah? Bien. ¿Qué otra cosa más? En el artículo 19, segundo párrafo, la conversión de las deudas no dinerarias.
Bien, habíamos visto. de las deudas ordinarias, en realidad no es que se produce por demanda. La conversión de las deudas no dinerarias, lo que es la fecha de cotización, que es, fíjense, lean bien lo que dice el artículo. Lean el artículo, a ver, ¿qué dice el artículo? Porque lo analizamos en clase, por eso te lo digo. Pero no lo analizaron de esta manera que me lo estás diciendo vos seguramente. No, sino dice, fecha de cotización. digo lo que puse yo, se van a convertir al momento de curso legal, al momento de presentación o vencimiento a opción del acreedor. A eso se refiere, que puede ser a opción del acreedor una de las fechas de cotización, de la fecha a los fines de la conversión. ¿Está? Puede ser un acreedor. ¿Está? Por eso me decís, lo hablamos en clase. Seguramente, no sé si les tocó Virginia para dar este ¿Y tema. esto entonces sería igual un efecto de la demanda o puede que sí o puede que no? No. Y si el acreedor no decide esa fecha de conversión, no. Ah, no es. Ah, está bien. ¿Entendés? ¿Está? Sí. O no lo decide también porque puede, en el informe individual del síndico, porque el acreedor no optó, entonces seguramente va a decidir la conversión más favorable al concurso. ¿Sí? Capaz que ahí coinciden con la demanda, ¿entendés? ¿Sí? ¿Están entendiendo todos? Sí. ¿Qué sucedería acá si el acreedor no realiza una conversión? No la solicita. ¿Cómo? ¿Qué pasaría si el acreedor no realiza la conversión? Eso es lo que acabo de explicar recién. No lo entendí. El síndico en el informe individual va a elegir la conversión que resulte más favorable al concurso. ¿Entendés? Dentro de estas opciones. ¿Está? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Estaba pensando que yo, los viernes, que empiezo la semana que viene, no, la otra, en aprendizaje basado en problemas, que tengo tan acotada que me preocupa estar apurada, yo, la verdad que con un auricular, si hubiera un lugar tranquilo, nos podemos, y con buena señal, lo que pasa es que no sé, tengo que ver, a ver, así estoy tranquila, porque yo salgo de la clase y me pongo con ustedes, así, sin andar corriendo. Por la otra clase, para no perjudicar la otra clase y para no perjudicarlos a ustedes tampoco en mi ida y venida. Sí voy a ver, algún lugar intermedio tiene que haber ahí cerca. Porque ahí está colmada de aulas, no hay lugar ni para respirar, así que vieron que demasiada cantidad de alumnos. Pero lo estoy pensando, porque la verdad que esto es como una charla de café. No es como una clase de esas magistrales en la cual, a la antigua, esto es una charla de café en la cual vamos, qué sé yo, Luis me pregunta algo que no había entendido, y está que re bueno eso, está re bueno eso, que uno puede ir sobre lo que no entendió, y seguimos y seguimos. ¿Algún efecto de la demanda que tengan alguna duda? No, la prescripción de la verificación ya la habías explicado. Lo expliqué recién. Lo expliqué como en el sentido de que lo preguntó Mauricio, y yo lo expliqué recién, en el sentido de que lo que pasa es que lo que preguntó Mauricio, ahora me doy cuenta, se refirió a otra cosa, no al incidente de verificación tardía solamente, del plazo de 2 años. Se refirió también, por eso ahora me doy cuenta por qué te causó la confusión, Mauricio. Porque la demanda de, perdón, el pedido de verificación tiene los efectos de una demanda, ¿no es cierto? De una demanda judicial. ¿Está? A eso por ahí te referías, y yo salí por otro lado, que también está correcto lo que dije, pero me parece que me da la impresión que vos preguntabas esto que pregunta ahora. Gracias, Batista, gracias, Estefano, porque que quizás la pregunta de Mauricio apuntaba a eso y no apuntaba a lo que contesté yo, que me fui para el otro lado. Está bien lo que contesté, por supuesto, pero me parece que la pregunta de Mauricio apuntaba a otra cosa. Ahora me doy cuenta. O ustedes lo que están queriendo decir es que la demanda de verificación, o el pedido de verificación, ya sea tempestiva o tardía, tiene los efectos de una demanda judicial, y produce la prescripción. Claro, ahí estaba. Sí.
A eso te referías. Sí. En tu pregunta, ¿es así? ¿Es así? Prescripción de la verificación. Ahí está. Sí. Prescribe 2 años, ¿entendés? Tiene la prescripción de 2 años. ¿Bien? ¿Bien? Sí. Lean el artículo, fíjense, ahora lo leemos juntos, así lo reformulamos. ¿Querés leerlo, Estefano? Había que buscar la ley. Siempre tienen que tener en la clase de repaso la ley, porque es como que perdemos un montón de riqueza en el repaso. Porque qué mejor, y volvemos de nuevo a lo que les explicaba hoy, así la escribís arriba la ley, o vos la tenés en la compu. Lo estoy buscando ahora. ¿La compu la tenés? ¿En el celular? No, error. Imprimítela a la antigua y escribítela. Yo entiendo, por ejemplo, estoy con los chicos ahí de medicina o lo que fuera, y están todos con el celular. Pero ¿cómo haces para fijar las cosas en el celular? Yo leo un montón en el celular, les confieso, porque a veces estoy en cualquier ámbito, agarro, lo doy vuelta al celular y leo. Ahora, para la ley de concursos, que es el eje vertebral sobre el cual ustedes tienen que dominar, no de memoria, pero relacionar, ir y venir con el celular, no, sino con las hojas. Mirá, la tenés que comprar o fotocopiar, vas y venís, porque si no vas a tener la dificultad que estaba diciendo Luis con el celular, porque no puedes ir y venir, te haces un lío bárbaro. Entonces, les aconsejo, en la línea de lo que hablábamos hoy con Luis y con Constanza la semana pasada, como una ayuda, fotocopiate la ley, y si no, comprate la ley. Debe haber una ley muy, muy barata, la actualizada, ¿está? Porque si no, vas a tener dificultades, sí. Si estuvieras del celular o de la computadora solamente, sí. La ley la tenés que tener fotocopiada o comprada, ¿está? Por lo menos la ley. Porque si no, vas a tener esa dificultad que dice Luis, voy para artículo. Encima, fíjate ahora que lo tuviste que buscar. Imagínate si vos para estudiarla y tenés que relacionar un artículo con el otro. No sé, ¿sos un genio? Yo no lo podría hacer. ¿Sí? Así que, bueno, moraleja, a tener la ley a mano para poder escribirlas en los repasos, que nos faltan muchísimos repasos todavía. ¿Sí? ¿Bien? Ahí. Yo les digo para que lleguen bien al parcial. Yo les digo para que lo que estudien lo aprovechen. Cuando van a la clase presencial, te imaginas que vos estás sacando apuntes en la clase presencial seguramente. Si vos tenés el celular al lado, la ley, ¿cómo marcas la ley de algún artículo que el profesor está explicando? ¿Lo marcás así con el PDF? ¿Le haces un...? No tenés ni tiempo, porque el profesor está hablando. ¿Le haces lo editás arriba? No lo haces. Entonces todas estas cosas hacen que pase lo que contaba Luis, tras que tienen mucha bibliografía, muchas materias que cursan, poco tiempo para estudiar, entonces yo les estoy dando tips para que puedan estudiar mejor. ¿Bien? ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo? ¿Está ok? Sí. Bien. Entonces, ¿qué dice la ley sobre prescripción y demanda de verificación? Aplicación a todos los acreedores. El acuerdo homologado produce efectos respecto de todos los acreedores quirografarios cuyos créditos se hayan originado por causa anterior a la presentación, aunque no hayan participado en el procedimiento. También produce iguales efectos respecto a los acreedores. No, pero esa parte no tenías que leer. ¿Cuál parte tenías que leer? De Artículo prescripción. 56. No, hay otra La parte. última parte que dice el plazo de 2 Sí, acá años. está, los acreedores verificados, sí, tardíamente. Para los tardíos, pero estamos hablando de los tardíos, ya hablamos hoy. Ahora vamos a hablar de los efectos de la demanda de verificación, no los efectos de la demanda de verificación, sino que tiene los efectos de la prescripción, de la demanda concursal, y obviamente, fíjate, a ver el ¿El artículo. 32 estás diciendo? A ver, léeme. No, el El 56. pedido ¿no? de verificación produce los efectos de la demanda judicial, interrumpe la prescripción y pide la caducidad del derecho y de la instancia.
Sí, eso había preguntado un poco Mauricio, ¿no es cierto? ¿Mm? Por un lado, es decir, vos te presentás a verificar y bueno, interrumpís la prescripción, ¿no es cierto? ¿Sí? O la caducidad de instancia también. Y por otro lado, el 26 habla de plazo de prescripción, ¿sí? Que es general de 2 años, para presentarte a verificar tardíamente, salvo que el plazo de verificación sea menor. ¿Está? ¿Sí? ¿Y desde cuándo se cuenta? Desde la demanda de concurso preventivo. ¿Está? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí todos? Sí. Bien. No encontré la parte esta que estabas leyendo del 56. Dice, el periodo de verificación tardía debe deducirse por incidente mientras tramite el concurso o Ah, está, ahí lo concluido encontré. Gracias. por la... Bien, Sí, ok. no encontraba esa parte, ¿viste? Para marcar. Ujú. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? El artículo 20 no vimos. Estefano, ¿te quedó claro? Sí, bueno. El artículo 20, bueno. ¿Y qué dice el artículo 20? A ver. De los contratos con prestaciones recíprocas pendientes. Bueno, yo ahí vi un material de Virginia, que está muy bueno, ¿sí? Que en realidad es el artículo, a ver si es esperen, donde está explicado todo muy bien, habla de otros efectos del concurso preventivo, a ver si es cristalización del pasivo. Bueno, está, fíjense, si no me equivoco, a ver si es en este o en el otro. Creo que es en el otro, a ver. Acá está. Está en la página del PDF, la página la 14, ¿bien? Habla de contratos en curso de ejecución, que son aquellos contratos que a la fecha de la presentación de la demanda de concurso preventivo, ¿bien? Ambas partes, ¿sí? Tenían prestaciones recíprocas pendientes, ¿bien? ¿Sí? Entonces, ¿el deudor qué puede hacer con esos contratos? Con prestaciones recíprocas pendientes. Puede continuarlo, optar por continuarlo o por resolverlo. ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué prestaciones recíprocas pendientes? Son las adeudadas a la fecha de la demanda. ¿Bien? Entonces, para poder continuar con esos contratos, tiene que pedir autorización al juez, la cual la puede otorgar o no, previa vista al síndico. ¿Bien? ¿Está? Sí. Bueno, y ahí, fíjense que la ley está recontra detallada. Está recontra detallada y va diciendo los pasos. ¿Bien? Fíjense el 20, vayan al PowerPoint si quieren, no sé, sí, comparta pantalla. ¿Quieren que les comparta pantalla? Esperen, a ver. Sí, porque yo no puedo entrar, no he podido ingresar, todavía no me han solucionado el tema del campus, doctora. ¿No pudiste? Ah, No, vos sos el que tenías el problema. Bueno, ¿para qué? ¿Qué punto era? 7.1. Espera. fui varias veces al centro y no lo pude resolver. Bueno. Igual los compañeros me pasaron varios, casualmente este no me lo pasaron, pero me han pasado varios. Igual este dice efecto de la sentencia. Yo me confundí porque estábamos hablando de la presentación de la demanda. No sé qué hice, a ver, esperen, No sé si era... esperen que no sé qué hice, que lo bajé y no se lo saqué sin querer. Bueno, a ver, quiero ver si ustedes... No, este es otro. Me parece que es otro Power. Es el 7.2 entonces. 7.1, no, 7.1. Efectos... Sí, es la página 14, pero a ver, esperen un poquito porque... Claro, pero ¿sabes qué? Les aclaro a los compañeros que yo pregunté por el 20, pero era efecto de la sentencia de apertura, ahora estoy leyendo acá arriba. Y estábamos hablando de la demanda. Porque Claro. estoy haciendo lío. Sí. No importa, pero me preguntaste, entonces ¿para qué lo vamos a tratar de explicar? Si vos dijiste que no lo llegaron a dar,
Es un efecto... ¡Ah! Vos lo que estás diciendo, creí que no lo vimos el artículo 20, como que no lo habían visto directamente. Por No, eso igual no lo vimos, pero yo No lo- pensaba, no lo vimos, pero yo pensé que era de la demanda y acá dice no efecto de la sentencia de apertura. Claro, es un efecto de la sentencia, pero las prestaciones adeudadas son a la fecha de la presentación, ¿entendés? Está. ¿Entendés? Las prestaciones recíprocas del contratante in bonis. Pero es un efecto de la demanda, ¿bien? Perdón, De la sentencia, sí. de la Se sentencia, retrotrae a la fecha de la presentación de la demanda. Exacto. ¿Sería? Exacto. Ahí está. No es que se retrotrae, sino que tiene en cuenta las prestaciones adeudadas a la fecha de la presentación de la demanda. Bien. No es que se retrotraen, pero se produce el efecto desde desde la sentencia del 14. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Lo mismo que el desapoderamiento se produce. ¿Bien? A ver, acá estamos con el 20, que no sé cómo, se lo estoy tratando de compartir pantalla, con problemas para compartirle pantalla. A ver cómo miércoles hago para compartirles pantalla. Bueno, el tema si no lo vemos sin necesidad de compartir pantalla, porque no sé qué pasa que no le puedo compartir pantalla. No, imposible. No, ustedes no están viendo ahora lo que yo les muestro, ¿no? No. A ver si puedo compartir pantalla, esperen. Ahí está. No, esto es un screen. Si lo tengo abierto, a ver. Lo cerré recién. No, pero tendría que... Ahí, ¿ven? ¿No ven? No. No. A ver ahí, esperen. No, lo que pasa es que... Ahí. No sé qué pasa que no se puede compartir pantalla. Debe ser que no tengo... Saco una foto si quiere y la mando al grupo. No te preocupes, no te La preocupes. pantalla. Yo más o menos, ahora vemos. Mejor, así no lo hacemos tan aburrido. Bueno, vamos por partes entonces. Entonces, el artículo 20 trata los efectos, es un efecto muy bien, la aclaración, es un efecto de la sentencia de apertura, ¿bien? No de la demanda. No obstante, ¿qué pasa? No obstante pasa que, aunque no es un efecto de la demanda, sino de la apertura, las prestaciones que se consideran adeudadas son las de fecha o causa anterior a la demanda. ¿Entienden? Por eso estas cosas se pueden confundir. ¿Bien? Entonces, ¿qué puede hacer el deudor? Puede o bien optar por continuar, o bien, ¿qué? Optar por resolver. Pero lo tiene que hacer pidiendo autorización al juez. ¿Está? Y el juez le corre vista al síndico. Y el síndico puede decir, bueno, ¿conviene continuarlo o no conviene continuarlo? Los detalles están todos ahí, el plazo que se debe presentar el deudor también, y a su vez el contratante, que es el que no es deudor concursado, que tiene a su vez prestaciones pendientes, puede exigir, previo cumplimiento al contrato, de las prestaciones adeudadas a la fecha de la demanda, bajo percibimiento de que si el deudor concursado no cumple, pedir la resolución del contrato. Es decir, aunque se le imponga la continuación, ¿me entienden? Porque el juez dispone, previa vista al síndico, el otro contratante puede decir, bueno, si vos no me pagás las anteriores a la demanda, yo te pido la resolución. ¿Bien? Y por las prestaciones, entonces, que el tercero cumpla después de la presentación, ¿bien? Va a tener una preferencia del 240, porque acuérdense que este contrato puede optar por resolver o por continuar. Si continúa, ambas partes tienen que seguir cumpliendo, ¿me explico? Si no cumple el deudor, el tercero, el contratante in bonis le puede pedir la resolución. Y el tercero, y el contratante in bonis tiene que seguir cumpliendo. Y por esas prestaciones, en caso de que devengan una quiebra posterior, en el concurso, el deudor tiene el contratante in bonis tiene una preferencia que se llama del 240,
que no necesita esperar todo el trámite completo de la quiebra para cobrar, sino que cobra en un orden como de prelación. ¿Entienden? ¿Sí? La preferencia del 240. Que no es un privilegio, pero es una preferencia. ¿Está? Después establece un plazo, establecen requisitos. Bueno, lo leen bien el artículo 20, pero lo importante es que, ¿qué trata el artículo 20? Trata de contratos en curso de ejecución con prestaciones recíprocas de ambas partes. ¿Está? Es un efecto de la sentencia, ¿sí? Y a partir de la sentencia, el deudor, con un plazo que establece la ley, tiene que decir, señor juez, ¿opto por continuarlo o por resolverlo? Si opta por continuarlo, el juez es el que resuelve, pero primero le dice al síndico, le corre el traslado al síndico, y le pregunta al síndico, ¿qué opina, síndico? ¿Conviene continuarlo o resolverlo? ¿Entienden? Si opta por continuarlo, ambas partes tienen que seguir cumpliendo el contrato. Tanto el deudor, concursado, como el contratante in bonis. El deudor concursado tiene que ir cumpliendo las prestaciones adeudadas. ¿Está? Las posteriores y las anteriores, el contratante in bonis puede decir, no, está bien, si vos no me cumplís las anteriores a la fecha de la presentación, entonces yo te puedo pedir la resolución. Y si después fracasa el concurso y le viene en quiebra indirecta, algún tipo de preferencia a este contratante in bonis al cual se le impuso la continuación del contrato de un concursado preventivamente, tiene la preferencia del 240, más o menos. Se los expliqué sintéticamente como para hacérselo más sencillito, ¿no? ¿Bien? Bueno. ¿Entendiste? ¿Sí? Sí. ¿Constanza? Tengo una duda, ¿la opinión del síndico es vinculante? En realidad, acordate que el juez como director del proceso, ¿sí? El que decide es el juez, ¿no es cierto? Pero el síndico opina, ¿no? El juez no está atado por lo que el síndico opine, o dictamine según el caso, ¿bien? No es vinculante para el juez, ¿bien? ¿Ok? Pero es importante para el juez. ¿Sí? Mariana, Aldecoa, ¿entendiste? Sí. Luis, Luciana, Sí. Aparte sí estaba. Edwin, Estefano, más o menos, después lo hablé bien. Ignacio, Ignacio se me fue. Sí. Bueno, ¿qué otro efecto de la sentencia hay? Hay muchos puntos de repaso en esta parte. Yo les estoy preguntando esto, pero veo que están como medio como perdidos. Por eso vuelvo a lo mismo de hoy. ¿Bien? Los veo perdidos. ¿Sí? El Yo se los deudor puedo pasa a ser agarrar. concursado. Yo puedo agarrar y puedo decírselos todos, pero estamos en la misma, si yo se los digo a todos. ¿Entienden? Porque el material está a mano. ¿Bien? Y acá, o sea, más que nada tendremos que plantear las dudas o que yo explique algún tema que les resulte difícil. Porque lo que está ahí es una lástima que yo pierda la clase, porque no podía, en el tiempo que tenemos, dar 1, 2, 3, 4, 5 clases, que fueron las clases que precedieron a este repaso. Por lo tanto, yo lo que haría es ver si tienen alguna dificultad con algún tema, y en todo caso expongo algún tema que ustedes tengan dificultad. ¿Está claro? O que tengan dudas. ¿Les parece? Si no, no vamos a tener tiempo de ver todo. Y se van a perder esta oportunidad tan buena que es la del repaso. Veo que les pido que refuercen esto. Con respecto Los veo medio perdidos. Con respecto a los efectos de la sentencia de apertura, dice que hay un desapoderamiento atenuado en el artículo 15. Pero después no me quedó muy claro cuando hay un desapoderamiento calificado. ¿Por qué? Bueno, que no te quedó claro porque... como director del proceso, el juez dictamina... No. Ahora te explico. Te voy a explicar esto,
muy sintéticamente porque es muy largo el tema y tiene mucho material ahí, pero quiero que entiendas. Uno de los efectos, y acá también hay un tema de revisión, que los puedo complicar a otra parte, y a la demanda, entonces ahí los puedo complicar. Un efecto patrimonial muy importante, ¿sí?, del concurso preventivo, es que el deudor, acuérdense que en el concurso preventivo está al frente de la administración de su patrimonio. Sí. Va a vigilancia al síndico. Porque él va a ser el que va a tener que ver, bueno, voy a seguir adelante de mi empresa, y entonces, o si no es empresario, de manejo, aunque no sea de negocios, de mi economía, de lo que fuera. Entonces yo le debo presentar una propuesta a los acreedores. Entonces, si a mí me quitan la administración, yo no puedo presentar una propuesta, porque, ¿entienden lo que les digo? Entonces, el deudor, en el concurso preventivo, a diferencia de la quiebra, como un efecto de la sentencia de apertura del artículo 14, de apertura del concurso preventivo, va a sufrir limitaciones. ¿Sí? Va a sufrir limitaciones con relación a los actos que realice respecto de su patrimonio. Pero el desapoderamiento en el concurso preventivo es atenuado y no es pleno. En la quiebra es pleno, porque el deudor pierde la administración de su patrimonio y la disposición. Administra el síndico y dispone el juez con la ayuda del síndico. En la quiebra. Ahora en el concurso preventivo es diferente. El deudor está al frente de su administración y de su patrimonio. ¿Está claro? Pero el desapoderamiento, como institución, tanto en el concurso preventivo como en la quiebra, lo que pretende es garantizar, ¿sí?, para que el deudor, mediante sus operaciones, que acá en el concurso preventivo está la administración a cargo de él, no se empiece a hacer lío, a administrar mal, a pagar a uno sí, a otro no. ¿Me explicó? Entonces, tiene limitaciones para garantizar ¿qué? La integridad del patrimonio del deudor. ¿Está? Entonces, estas limitaciones en el patrimonio del deudor, como garantía del mismo, son lo que se denomina desapoderamiento atenuado. ¿Y cómo es este esquema del desapoderamiento atenuado? Es así. Hay actos que están permitidos para el deudor, que son actos de administración ordinaria, bajo la vigilancia del síndico y del comité de control, actos que no puede realizar ni aún con autorización judicial, que son los actos prohibidos, que son los actos a título gratuito de cualquier haya no enajenación de dominio, o actos que alteren la situación de los acreedores de causa o título anterior a la demanda de representación de concurso preventivo, que por ejemplo pagarle a unos y a otros no. ¿Entienden? Ejemplo, les di un ejemplo, ¿no? Eso no lo puede realizar ni aún con autorización judicial. Y actos que están permitidos para el deudor, pero que requieren autorización judicial previa vista al síndico y al comité de control. ¿Claro? ¿Cuáles son esos actos permitidos pero bajo autorización judicial previa vista al síndico y al comité de control? Aquellos actos a título oneroso en general. La enumeración que hace la ley es enunciativa y no taxativa. Y aquellos actos que en general excedan la administración ordinaria del patrimonio del deudor. ¿Qué es administración ordinaria? Todo lo que tiene que ver con la administración del objeto del patrimonio de la empresa. Si el deudor se encarga, lo que hace es vender y comprar propiedades, por ejemplo, o vender y comprar autos, el objeto son actos de disposición. Entonces ese acto de disposición es administración ordinaria, no sé si me entienden. Ahora, si lo que está claro, dependerá del objeto del principal de la administración, ya sea de la empresa o del patrimonio del deudor. ¿Está claro? ¿Bien? Eso es lo que se entiende por administración ordinaria. Entonces, ese es el desapoderamiento atenuado, que tiene actos permitidos, actos prohibidos o actos permitidos
bajo autorización judicial previa, previa vista al síndico del comité de control. Si el deudor viola el desapoderamiento atenuado, por ejemplo, intenta vender un bien, ¿sí? O realizar un acto que excede la administración ordinaria sin autorización judicial. Entonces, este acto, en primer lugar, es ineficaz, inoponible, ¿sí? Respecto de los acreedores. Y además de ser inoponible, el juez, mediante el incidente, puede limitar ese desapoderamiento atenuado y lo puede transformar al desapoderamiento atenuado calificado. Tiene grados de acuerdo a la gravedad de la infracción. Y el desapoderamiento atenuado calificado, bien, podrá consistir la sanción más grave, que es separar al deudor de la administración, poner a un reemplazante que administre por él, está bajo las mismas normas del 15 al 17 de la ley de concursos, puede poner un coadministrador que administre con él, en forma conjunta, ¿está? Que coadministre, un interventor judicial, o no me acuerdo cuál, que está ahí también, son 4 hipótesis. Está en la ley. A ver, Luis, que está ¿Un veedor? Un veedor. Mete un veedor en la caja del kiosco, ¿sí? Es decir, el desapoderamiento se transformó en calificado. Ya no es atenuado, porque va a haber alguien con diferente grado, que puede ser lo más extremo, que es reemplazarlo, a ponerle un tipo o que coadministre, o que un veedor ahí en la caja, un interventor. ¿Entendés? ¿Ahí entendiste? ¿Calificado? Sí, sí. O sea, depende el desapoderamiento calificado, depende de la actividad que realice el concursado que exceda los límites de su administración. No solamente, hay otros actos del 17, como salir del país sin comunicar o sin pedir autorización según el plazo, o oculte bienes o información, ¿entendés? Los actos que dice el artículo 17. ¿Está? ¿Ahora sí? Bien. ¿Sí? ¿Está claro? Fíjense una cosa, como para que relacionen. Esta medida que me toma a mí, por ejemplo, el juez me toma esta medida, me reemplaza la administración o me pone un coadministrador, ¿la puedo apelar esa resolución? Sí, es apelable. Es apelable. Y exacto. Entonces, puede ser a pedido de un acreedor o del síndico, o de pleno derecho, ¿bien? Pero es apelable, ¿sí? Bien. Claro. Entonces, fíjense una cosa. A ver, yo les pregunto, a ver para que razonen. ¿El desapoderamiento atenuado se puede transformar en pleno? Ya. Por favor, razonen. ¿El desapoderamiento atenuado se puede transformar en pleno? Sí. ¿Cuándo? Cuando del concurso pasa a la quiebra. Perfecto. Y te lo hago al revés la pregunta. ¿El desapoderamiento pleno se puede transformar en atenuado? Más difícil. Sí. A ver, ¡wow! A ver, Mauricio. Y por el tema de ¿cómo es? La prevalencia. No, hay otra razón. Pensé que era la prevalencia. No, la prevalencia no, porque la quiebra no estaría declarada todavía. Doctora, ¿con la conversión no se podría? Muy bien, Constanza. ¿Con qué? Con la conversión. Si el deudor convierte la quiebra en concurso preventivo. Bien. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, Constanza. Bien, atenta. ¿Qué más? ¿Entendiste, Luis, lo de calificado? Sí.
¿El resto también Clarísimo. lo entendieron el Clarísimo. resto? Después hay detalles dentro de cada tema, ¿bien? Pero acuérdense que el desapoderamiento atenuado es el del concurso preventivo, en el cual el deudor sufre limitaciones, pero acuérdense que está en la cabeza de la administración de su patrimonio bajo la vigilancia del síndico y del comité de control. ¿Bien? Les voy a hacer una pregunta medio picante que está en el PowerPoint 80 veces, este PowerPoint lo hice yo, ese material de sindicatura en su momento, con todas las preguntas que en su momento preguntaban, los exámenes y todo eso, además de teoría, por supuesto. Largo porque está hecho para todos los materiales son para ustedes, ¿no? No para exponer, sino para ustedes. Entonces, yo les pregunto, ¿qué pasa si si un síndico se pide licencia, ¿lo reemplaza un titular de la lista? ¿De los No, titulares? suplente. No, suplente. Un suplente. Perfecto. Eso está visto 80 veces. ¿Y si renuncia? No renuncia al concurso donde está actuando. No puede renunciar al concurso que está actuando, sino renuncia a la lista de Renuncia a síndicos. todo. Sí, sí. Exacto. Renuncia a uno, renuncia a todos. Renuncia a todo. Bien, entonces, y en ese caso, Que quiero se vinculan a otro síndico titular. Exacto, Un titular. un nuevo titular, exactamente. ¿Bien? ¿Bien? Después, a ver qué otra cosa les puedo preguntar así medio picante. O háganme ustedes preguntas, así como he preguntado el calificado. ¿Mm? Se ríe Mariana. No se ríe ahí. Mariana Aldecoa. A ver qué otra... ¿Qué otra duda pueden tener así, como me dijeron lo el tema de contratos en curso de ejecución, del tema del artículo de desapoderamiento calificado? A ver, Mauricio está preparando una pregunta. No, A ver, yo estaba mirando a ver los apuntes, a ver si me habían quedado dudas y eso. Y iba siguiendo lo que estábamos hablando en realidad también. nadie pregunta nada de periodo de exclusividad, de cuota de categorización, de esos Yo temas. ayer no fui, no sé hasta qué punto vieron, porque eso no vimos todavía. Pero yo lo tengo como repaso para hoy. Ayer no sé hasta cuándo llegaron a ver. No sé, yo no estuve en la clase. Ayer la bolilla 9. Pero La bolilla 9. la 9.1 y el 9.2 seguro que lo dio Guillermo. Entonces Sí. sí tengo anotadas unas preguntas de ahí. ¿Te habías anotado? Sí, porque cuando el acreedor no presenta una propuesta, ¿no?, de categorización, Muy bien. Propuesta de el categorización. el juez dicta la sentencia del 36 y categoriza al juez. Pero ¿El 36? al 39, ¿cuál es la sentencia? 39. Al 39, ahí está. No, ese es el informe general del síndico. Es que, Me duele, A ver. me duele, me voy a tomar un paso. Espera, Me pone muy nervioso lo que me están diciendo. no. Del 42 dice la resolución. Sí, tenés razón. Sentencia de categorización. Ahí Guillermo, en su audio, en su video, distingue muy bien lo que es quién agrupa y quién categoriza. ¿Quién agrupa? El concursado. ¿Y quién categoriza? El juez. Pues, Entonces, ¿y quién opina? El síndico. Síndico. Pero ahí yo tenía una pregunta, porque Sí. está la opción de que si el concursado no presenta la propuesta, Sí. ¿el síndico emite igual un informe general o no? Porque todo el otro estado de... Ay, me duele mucho, estoy muy nerviosa con ustedes, con tus preguntas. El informe general del síndico, a ver, vamos a tratar de llegar un poquito leíditos al repaso, porque si no, por mí no tengo ningún problema. Yo no fui a la clase y lo leí hoy. No, pero me estás haciendo una pregunta de informe general. El informe general lo tiene que presentar sí o sí el síndico, porque si no puede ser motivo de remoción del síndico. Es un deber del Claro, síndico. pero
había A ver, una no, discusión o leí algo que decía que Espera, vamos por parte para ordenarnos con todo. Ahora, vamos. El informe general del síndico, el síndico lo tiene que presentar sí o sí, el de 39. Porque si no lo presenta, puede ser motivo de discusión. Es un deber de él. No es algo que puede hacer o no puede hacer. da igual entonces si presenta o no presenta la propuesta del concursado, es independiente. No, lo que pasa es que el síndico, en el informe, tiene que expedirse sobre la propuesta de categorización, de agrupamiento y clasificación de acreedores que hace el deudor. Debe expedirse. Y bueno, es razonable, cumple las pautas que establece la ley, ¿está? O mezclar naranjas con frutillas. ¿Entienden? ¿Entienden lo que les digo? Es decir, lo que pero si hubo propuesta del deudor, se tiene que expedir sobre esa propuesta. Si no hubo propuesta del deudor, obviamente, no se tiene que expedir. No sé si a eso... Y que dar una opinión fundada respecto del agrupamiento. Exacto. Entonces, y la clasificación. Lo que quisiste decir, Luciana, es eso. Me da la impresión que vos lo que quisiste decir es que si el deudor no presenta... Claro, no hace propuesta de clasificación, entonces el síndico no tiene necesidad de emitir dictamen en el informe general, pero no de presentar informe. Por eso te corregí, porque si vos, por ejemplo, lo decís en el final, ya ahora nos estamos riendo, hago un poco de payasada para reírnos un rato, pero en un final, en un parcial... Claro, se pide sobre todo el resto, menos sobre este tema. Tiene que, claro, en todo caso lo que pone es, no me puedo expedir sobre este tema porque el deudor no presentó propuesta de categorización, ¿entendés? De agrupamiento, ¿entendés? ¿Sí? Es importante expresarse bien, porque vos dijiste no presenta entonces informe general. Entonces, ¿entendés? Entonces ahí Claro, porque había leído, me había quedado como la duda. te Y va a después saltar. también leí eso de que era obligatorio. Y vos salís, decís eso, acá nos reímos y es una clase de repaso y te cargo un poco y nada más. Pero en un parcial no te vamos a bochar por eso. Pero seguramente te vamos a preguntar, ¿cómo es esto? A ver, volverlo a reformular. Y ahí nos vamos a dar cuenta si es que manejás el tema o no manejás el tema, ¿entendés? Entonces es importante cómo te expresás para hacer la pregunta, o vos lo estás exponiendo, ¿bien? Porque nosotros enseguida tenemos mucha cancha y enseguida nos damos cuenta que el que sabe no sabe. ¿Está? Esta instancia es buenísima porque acá te recuperás. Pero ahora sí te quedó claro, Luciana. Sí, sí. No tenía esa duda nada más. Bien, yo les pregunto una cosa. Si el deudor no presenta propuesta de agrupamiento y clasificación, la propuesta del 41, ¿el juez dicta la sentencia de quiebra indirecta? No, el juez dicta la resolución de porque eso es categorización con las categorías mínimas de la ley. Muy bien. Si las Claro. hubiera, pues si no las hay, no. Claro. ¿Y qué consecuencia tiene para el deudor, lo dicen, el no presentar propuesta de clasificación? Y creo que era que perdía el derecho de 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 hacer negociar. ofertas distintas. Exacto, diferenciadas. diferencia. Y otra consecuencia, que antes, por ejemplo, el deudor, antes de la ley de la reforma de la ley vigente, el deudor debía presentar una sola para todos los quirografarios, y nada más. Ahora tiene la posibilidad de hacer distintas propuestas de acuerdo a los distintos tipos de acreedores que hay, grupos de acreedores que hay, y dentro de esas propuestas, a su vez, de esas categorías, puede hacer un menú de opciones también. ¿Bien? Lo que tiene que respetar es la igualdad dentro de cada categoría. ¿Está? ¿Bien? Claro, igual siempre le conviene hacer la propuesta, porque si no el juez después le va a poner una categoría de privilegiados. No. ¿O no? La categoría de privilegiados también es optativa, o sea, puede ser porque no es obligatorio para el deudor presentar propuesta para privilegiados. ¿Está? Bien. ¿Bien? ¿Está?
Una cosa son las categorías y otra cosa son las propuestas. ¿Está? La otra propuesta. ¿Está? ¿Cuánto? Es decir, ¿qué importancia tiene la sentencia del 42? Fija definitivamente las categorías. Muy bien. ¿Qué más? Según la Abre opinión de Garabuso, con relación a qué pasa con los acreedores que se presentaron con el incidente de revisión o que se presentaron tardíamente. ¿Qué efecto tiene? O sea, ¿hasta cuándo se podrían presentar, no obstante que esto es discutido, o Mafia piensa otra cosa? ¿Hasta cuándo se pueden presentar? O sea... Y ahí había una modificación de los grupos, si te admitían o no te admitía como acreedor. ¿Con el voto tiene que ver? Si no ¿El me equivoco. concursado no tiene que hacer ahí propuestas de acuerdo? Claro, era como que te ponían o te podían sacar de los grupos, como lo explicó ayer el profesor. Y además hay otro tema importante que, supónganse, ¿quiénes votan en el periodo de exclusividad? Bueno, ¿quiénes prestan conformidad? Porque ahora ya no hay junta, no hay voto. ¿Quiénes prestan conformidad? Los que fueron a verificar. Volvemos de nuevo con la falta de precisión, ¿eh? Los que ¿Quiénes? solicitaron Los verificación. acreedores verificados o admitidos. ¿En qué sentencia? En la de verificación. De La de verificación. categorización. Claro, la de La del verificación. 36. La de verificación. O las sentencias de incidentes, pero como no hay tiempo para eso, entonces. Pero, si bien no lo dice la ley, está discutido si podrían votar aquellos que interpusieron incidente de revisión o interpusieron incidente de verificación tardía y fueron verificados en esos incidentes. Entonces dice, ¿hasta cuándo tendrían que haber, o sea, en qué momento, cuál es el límite por el cual podrían participar o no en la votación? Según durante todo el periodo de exclusividad, basta que sean verificados, en el periodo de exclusividad podrían participar en la votación. En cambio, Garabuso, y la opinión de la cátedra, aquellos acreedores, está en el material mío de PowerPoint, que está agregado, escrito en forma de esquemas, aquellos acreedores que hubieran interpuesto incidentes de revisión o de verificación tardía, y que hubieran sido verificados antes de la sentencia de categorización del 42, según la cátedra, podrían también votar, pero fueron verificados después ya no. No obstante que está controvertido esto, Mafia opina que sí. ¿Está? ¿Entendieron? O sea que no solamente votarían en el periodo de exclusividad los que fueron verificados por el 36, sino aquellos que hubieran obtenido verificación Después. Tardíamente. por incidente o por revisión antes de la resolución del 42. ¿Claro? No lo dice la ley, pero bueno, es un tema que esto está discutido y en cuanto a los diferentes momentos, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa les podría decir? ¿Hasta qué momento puede el deudor modificar la propuesta de acuerdo, no de clasificación? Hasta la audiencia. Muy bien, Hasta la informativo. audiencia. Sí, hasta la audiencia. Muy El bien. último punto de la audiencia. Exacto. Bien. A ver, ¿qué otra pregunta les puedo hacer? Así picante. O qué les parece que ustedes me preguntan a mí. Total, tenemos todavía tiempo. ¿Qué les resulta más fácil? ¿Que les haga preguntas? ¿O hacemos un mix como estamos haciendo ahora? Ustedes me hacen preguntas, yo también les hago, algunos temas los damos también como desarrollamiento atenuado, ¿no? Pregúntenme algo si quieren.
Ayer Garaguso hizo una enunciación del artículo 43 que dice que con respecto a las propuestas, ¿no? Esta es la más utilizada, que es la quita y la espera. Sí. Y después habló de una serie enunciativas que marca la ley. En el tema puede consistir, dice, en la quita de espera. Estoy leyendo la ley. Sí, 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 me encanta eso, es lo que yo quiero que lean acá en el repaso, que la tengan a mano. Dice, entrega de bienes a los acreedores, constitución de sociedades con los acreedores quirografarios. Sí. Decía que todo esto era bastante difícil de hacerlo como dice la ley. Y claro. Que lo más utilizado es la quita y la espera. ¿Quién quiere ser el deudor? De un deudor preventivo, salvo que el deudor preventivo sea, no sé, Techín. Claro. ¿Entiendes? ¿Sí? Que tengas una marca importante, clientes en todo el mundo, o acá en el país, qué sé yo. ¿Sí? ¿Bien? Bien. ¿Qué otra cosa les gustaría que repasemos? Tenemos todavía unos minutos. Además, como me contaron la otra vez, las dificultades, como me contó Luis, como me contó Constanza la clase pasada, las dificultades que están teniendo con las clases, o inclusive... Marcela, con el tema del parcial, veo, y nos ha apuntado vos claramente a nosotros, mucho lenguaje técnico, ¿no? No, es de estudio el lenguaje. Es de estudio. Por ahí la pobre ¿se Luciana, puede utilizar un término fuera de lo que dice por ahí la ley? Sí, claro. Algunos términos son técnicos. El entendimiento, claro. Pero algunos, yo lo que te corregí a vos y a Luciana. Claro, no tienen sinónimos, son... No. Vocabulario de concurso. Me daba lugar de decirme que el síndico no tenía que presentar el informe general si el deudor no presentaba propuesta. Conceptualmente está mal, ahí no es un tema no es de la palabra, sino que el concepto de que, ¿entendés? Te tengo que parar para explicarte. ¿Entendés? Hay términos que son técnicos, jurídicos y concursales que los tenés que manejar, por supuesto, porque eso nosotros nos damos cuenta, no porque estudie de memoria, pero cuando uno lee mucho de cualquier cosa. Yo, por ejemplo, estoy dando una materia que yo antes no, si bien yo ya les conté que soy especialista en bioética, y muchos temas que doy en la materia que estoy en medicina, ahora también me asignaron funciones en bioética, o sea, estoy en cuarto y en quinto año. Pero, por ejemplo, la materia que doy, que es salud colectiva y comunitaria, son cosas que yo manejo en la práctica, pero están dadas desde otro marco teórico, y yo me tuve que poner a estudiar algunos conceptos que, si bien los manejo en la práctica, porque en bioética, y además están vinculados con bioética, muy vinculados estrechamente, tienen distintas categorías conceptuales para hablar, entonces yo tuve que estudiarme esas distintas categorías conceptuales. Y acá pasa lo mismo, hay términos que son jurídicos, y demuestra también el hecho de manejarlo, que vos leíste la bibliografía o que leíste los temas. No para aprendértelo de memoria, pero ¿entendés? Si está visto, qué sé yo, para decirte un ejemplo, si vos explicás lo que es el modelo médico hegemónico, ¿entendés? Para decirte, estoy dando un ejemplo de medicina, como para que, bueno, vos también lo ves en bioética, pero también lo explicás de otras palabras también en bioética, ¿entendés? Y también lo ves como modelo médico hegemónico. Y acá es un poco lo mismo, quizás en derecho civil vieron algunos temas, por decirle un ejemplo. Y acá, o en toda la facultad hasta ahora, que están en quinto año. Entonces, en realidad ahora están viendo todas las instituciones que vieron con el patrimonio sano, pero ahora el patrimonio está enfermo, o está en crisis. Entonces, están porque es una ley que es de forma, o sea, procesal y sustancial. Entonces, en esta ley y en esta materia, lo que estamos tratando de mostrarles a ustedes es cómo se afecta sustancialmente todo lo que leyeron a lo largo de la carrera,
cuando el patrimonio está en estado de ejecución de pagos enfermos, ¿y por qué vía procesal tenés que ir? ¿Entendés? Entonces, hay términos que son más técnicos que los tenés que aprender. Y hay conceptos que no tienen que ver con términos, sino con conceptos que hacen a... para no, te doy el ejemplo tuyo, porque vos hiciste la pregunta, pero ¿qué otra cosa dijiste hoy que yo te dije, ojo acá, y lo mismo que le dije varias veces a Luciana, que Luciana seguro que no lo tomó mal, porque No, con respecto a los intereses me corregiste. tiene que repasar algunas ubicaciones de conceptos, pero no de memoria, ¿me explico? Sino, es como que chequeó, como que estamos chequeando, bueno, esto vamos a tener que repasarlo mejor, o por ahí necesitamos un poquito más de ajustarlo, ¿no es cierto? ¿Qué les parece el repaso? ¿Quiero que le hagamos de otra forma? ¿Quieren que lo encaremos de otra manera? En esto es como una autopropia evaluación del repaso. Porque acá lo importante son ustedes, que aprendan lo mejor posible. ¿Les Hoy, parece? Marcela, te pregunté todo. Hoy te pregunté todo. No. Me refiero si les gustaría que lo hagamos con otra modalidad. No sé. Porque ustedes, a mí me parece así más dinámico, pero por ahí a ustedes, no sé, les resulta de otra manera. Yo estoy a disposición de lo que a ustedes les resulte mejor. ¿Entienden? No, a mí me pareció bien, inclusive se tocaron temas de varios días de la cursada. Por ahí, si a vos te parece, Marcela, por ejemplo, porque vos tenés un listado de los temas que nos dieron en la semana. Bueno, por eso, tal vez vos, de tu experiencia, por ahí orientarnos, decir, de la bolilla, por ejemplo, la 9 que se dio, haces vos un salpicado de temas que son, digamos, troncales, más allá de todo el abordaje que tenemos que dar nosotros, vos das como puntazos a lo indispensable y así de cada día. No sé si les parece a mis compañeros. Sí, me parece genial. Eso estaba, y que yo con las preguntas que les hice estaba apuntando a determinadas cosas. Sí, me pareció, sí, está bien. Es por eso que me disparó. Lo hice al revés. En vez de ponerlo yo, preguntaba a ustedes. Entonces ustedes lo iban sacando. Y también lo de las preguntas estuvo bueno, porque por más que por ahí pifiamos ahora, también te va quedando. Claro, porque la idea no es que está mal pifiar, está bien pifiar en esta instancia. Claro, sí, porque todavía estamos... Te vas corrigiendo, si te equivocaste en algo, la idea es que tratemos de... ¿Está? Bueno, vamos un poco con tu propuesta, qué sé yo, voy agarrando punto por punto con el programa, bueno, presten la atención a este tema, presten la atención al otro tema, ¿entienden? Y vamos haciendo, vamos mechando esto que vos decís con también un ping-pong, porque yo me voy dando cuenta que acá le falta un poco de, primero agarrar, fotocopiarse la ley, o comprarle la ley y tenerla al lado, en las clases y en mi repaso. Eso, a mí particularmente me pasa muy parecido con lo que dijo Luis, como que hay mucho concepto dando vuelta, obviamente me falta lectura, obviamente, y fijación, pero mucho concepto dando vuelta que cuando vos nos pedís, como hoy nos pediste algún concepto, te nos pasa como a Luciana, que yo también me equivoqué, o Luis, que vos corregiste, técnicamente no nos expresamos de buena manera, pero bueno, también creo que es por eso. No, yo no sé, acá no estamos en etapa de juzgamiento, estamos en etapa de prueba y error y de aprendizaje. Así que voy a tomar esto que vos decís para ir viendo, bueno, de estos temas, de importancia a esto, qué sé yo. Por eso está buena la autoevaluación también. Sí, ni hablar. Desde la propia práctica docente. Y por otro lado, también está bueno esto, que yo me doy cuenta de que, al margen de que yo les diga, tienen que reforzar determinados temas, veo que tienen que encarar de otra manera el seguimiento de las clases. Bueno. Porque si no están perdiendo clases ricas presenciales. ¿Te das cuenta? Entonces, la ley copiada o impresa. Y anotan al lado y anotan y entonces ya la van como familiarizándose con la ley, con todo. Se hacen un cuadro del proceso concursal, los efectos de cada
¿Entienden? Ponen resolución de, artículo 42, resolución de categorización, y hacen unas flechas, que de dónde, qué cosas salen, por qué es importante, ¿entienden? Empiecen a hacer cuadros sinópticos en distintos papeles, escritos por ustedes, como para ir ayudándose, ¿está? Fíjate que hoy vimos, suspensión de intereses. Vimos muy rápido, desapoderamiento atenuado y calificado, la diferencia con el calificado. Vimos, yo como para ir viendo, muy rápido lo vimos, resolución, contratos con prestaciones recíprocas pendientes del artículo 20. Efectos de la demanda concursal preventiva, efectos de la sentencia. No vimos efectos de la publicidad ni de la ratificación, ¿no es cierto? Pero un poquito de síndico, de exclusividad, tenemos bastante. vimos, echamos algunas cosas. Y lo que no hablamos es del foro de atracción, que también nos dijeron que era importante. Muy importante el foro de atracción, exactamente. Foro de atracción, apréndanse bien, que es un foro de atracción respecto de las acciones de contenido patrimonial, no extrapatrimonial, patrimonial, de causa o título anterior a la presentación. Es foro de atracción respecto a juicios y suspensión de las acciones individuales, de contenido patrimonial de causa o título anterior a la presentación. Las extrapatrimoniales están excluidas. Dentro de las patrimoniales de causa o título anterior, apréndanse bien cuáles son las excluidas. En principio, todas van para el juez de concurso preventivo, pero... En la clase nos hablaron de 3 excepciones: los procesos de familia, las garantías reales y expropiación, cuestiones que puse acá, laborales y juicio de conocimiento ante el juez natural, y cuando el concursado sea parte en un concurso pasivo necesario. Exacto, necesario. Ejemplo, un condominio, ¿bien? Que tenés un juicio contra vos como condomino, ¿está? ¿Bien? Entonces, te imaginas que no vas a... entonces, algunas tienen que ver con... Entonces, ¿y qué pasa con las ejecuciones? También estuvimos viendo detenidamente las ejecuciones individuales, con motivo de los intereses, que pasaban con las ejecuciones hipotecarias y prendarias, que seguían, son excluidas del foro de atracción. Siguen ante el juez natural, y pueden ser iniciadas o continuadas previa presentación del pedido de verificación. ¿Entienden? Si no, no pueden. O sea, esas cuestiones excluidas en relación a los acreedores laborales, sí. Dice, salvo que el actor haya optado por la verificación, porque él tiene el pronto pago de movida. ¿El pronto pago o puede verificar ordinariamente también? O puede verificarlo ordinariamente, puede tener esa opción. Esto es lo que tiene. Autorización de pago, porque si el deudor está incluido en el informe del 11, inciso, perdón, 11 no, 14, inciso 11 o 12, no me acuerdo, sobre el pasivo laboral, el juez autoriza el pago. Y si está excluido por alguna omisión, ¿está? Por lo que fuera, el deudor, el pronto pago hoy está reducido, porque hoy es más autorización de pago, ¿no? Si está en el informe del síndico, el juez ordena el pago, el pronto pago, pero no hay necesidad de hacerlo por intereses, incidentes. El incidente queda limitado a los acreedores laborales que tengan privilegio, que tengan el concepto que establece la ley, pero que no están incluidos en esa lista del síndico, de ese informe sobre los pasivos laborales, del 14, inciso 11 o 12, no me acuerdo qué inciso es, ¿está? O fueron erróneamente incorporados, ¿entienden? ¿Está? Ya vamos a ir revisando. Les aconsejo que traten de seguir mejor no, porque sé que están complicados con muchas materias, y con el trabajo y todo eso, y los entiendo, que se nos hace muy difícil estudiar y trabajar. En mi caso yo estoy trabajando, estudiando y dando clases, la verdad que es tremendo. Realmente es muy pesado, pero ya queda poco, ya están a punto de recibirse, son las últimas materias, con esta y con 2 más o 3 se reciben, que obviamente, ¿no? ¿Qué le falta? A mí esta privado y la práctica 3. ¿Viste? Te dije 2 o 3. ¿Quién más? ¿Viste? Les dije. Privado y práctica 2 y 3. ¿Viste?
Por eso, ya están acá, ya son casi abogados. Son profesionales. ¿Mm? Y a vos, Mariana, 4 me faltan a mí también. pero bueno, 3 o 4 es lo mismo. Y vos, Sí, lo mismo. está bien. ¿Y Luciano? Luciana. A mí igual, práctica 3 y privado. Claro. Generalmente uno se recibe con privado, ¿no es cierto? Se tira los huevos con privado. Entonces, lo que voy es que ya son casi profesionales, ¿sí? Entonces, acuérdense que, bueno, yo les aconsejo eso, como ayuda. Después nosotros vamos a ir haciendo los temas centrales, que en realidad, Mauricio, yo lo hice de otra manera, más de interpelación, ¿no? Yo fui sacando los temas centrales, porque yo sé las cosas. Vimos categorización también, vimos propuesta, clasificación, vimos un montón de cosas. Fíjate que vimos, yo agarré antes de empezar la clase, lo que hago es escuchar videos, generalmente para ver qué dijeron los otros profesores, y lo que me guardo es un archivo con todos los temas que se dieron, los puntos que se dieron de los PowerPoint. Me hago una carpeta en mi otra computadora, y entonces prácticamente fíjense que lo único que no vimos efectos, del 7.1 vimos bastantes efectos, del 3.3 vimos algunas cosas, otras no, del 6.1, 6.2 vimos algunas cosas también, del 9.1 y 9.2 también, vimos un poquito de cada cosa. Por ahí me centré más en las dudas, pero a esta altura me doy cuenta que están teniendo más dudas, les está costando seguir. Entonces, vamos a tratar de ver a ver de qué manera vamos encaminando, ¿sí? Yo no voy a poder recuperar en un poquito tiempo todas las 4 clases, pero que no pierdan las clases tan ricas, esas presenciales, que están dadas también por mis compañeros. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, terminan este fin de semana como tarea, hacen lo que les dije yo. Los que no tienen la ley, la fotocopian o la compran, se hacen un cuadro a mano de todo el proceso concursal para tener todos los plazos, todo que va con su letra, ¿está? ¿Bien? ¿De dónde los efectos de la demanda, los efectos de la presentación? ¿Qué pasa cuáles son las exclusiones del foro de atracción? Forma de cuadros para estudiárselo, ¿sí? Y se ayudan con los PowerPoint, se ayudan con la ley, ¿bien? Entonces, así pueden arrancar mejor el lunes con la clase. Bien. Esta semana que viene va a ser más cortita, pero está bueno que arranquen ya mejor puestos el lunes. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Porque si aprovechar, ya está, ¿eh? Gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Gracias, Marcela. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, nos estamos viendo. Hoy nos detendemos más porque los vi preocupados, así que bueno, no hay problema. Acá estoy Hasta luego. El que nos falló fue el profesor. ¿Quién? El profesor, ¿cómo? Se debe haber olvidado. No, nos tenía que tocar un tema hoy, pero bueno. ¿Qué? Nos tenía que tocar un tema hoy, pero... ¿Qué tenía que tocar? No, el bajo, ¿no era que tocaba el bajo? ¡Ah! Bien. Eso es mucho más importante que los temas de concursar, me parece bárbaro. Bueno, me alegro de verlos, chicos. Que tengan una linda semana. La semana que viene. Buen fin de semana. No los tengo la semana que viene. Es feriado. Bueno, que tengan una linda semana y bueno, y cualquier cosa me escriben ahí por el chat, ¿sí? Si tienen alguna duda. Yo no reviso tanto el chat, pero les quiero que les deje mi mail personal, no para que me hagan consultas, sino para que me digan, profe, ¿puede mirar el chat? ¿Sí? Se los va a contestar otro, pero si me los mandan a mí no, pero les mando mi mail, les pongo mi mail particular, cosa de que si ustedes tienen alguna pregunta que hacerme, me mandan un mensaje y me dicen, profe, ¿puede mirar el chat de concursal? Pónganme, soy alumna de concursal, porque doy materias en un montón de facultades. Y si no me ponen que son de concursal, yo no tengo idea de dónde son, ¿me entienden? Por ahí me voy a acordar el nombre de algunos, pero no de todos. Así, profe, yo soy alumna de concursal.
Pues yo les doy, generalmente hago así con todos mis alumnos, y tengo como más de 200. Entre medicina, de KS y esto que no tengo las enfermerías en este cuatrimestre. Entre KS, medicina y, ¿cómo es? Y concursal, sí tengo un montón de alumnos. Pero yo siempre les doy, porque nadie me manda preguntas a mi mail. Me dice, profe, tengo vaya al chat que les hicimos una consulta, ¿sí? Bueno, chicos, un gusto, ¿eh? Que tengan Buen una fin linda... de. Gracias por Bueno. la pregunta. Gracias a Gracias. ustedes. Hasta luego.